Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muy buen viernes, son las 20:30, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV, comenzando con un nuevo programa. Y aunque la jornada ya esté terminando, no quiero empezar este tercer programa de Bienvenidos al Tren sin desearte a vos, a todos y a todas, un muy feliz Día de la Lealtad. Por supuesto, en principio, este saludo es para quienes son leales a Bienvenidos al Tren, que por supuesto cada vez son más, y la verdad es que no es una lealtad muy grande, ¿no? Es el tercer programa, no es mucha lealtad la que han tenido, pero gracias igual por hacerlo, gracias por estar ahí. Y citando a uno de los grandes líderes del movimiento que dio origen a este día, les digo, no los voy a defraudar. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Recuerdos inquietantes. En fin, desde ya hago extensivo el saludo a los y las peronistas porque hoy se celebra el Día de la Lealtad en memoria de aquel histórico 17 de octubre del 45 en el que los trabajadores metieron las patas en la fuente y los antiperonistas quisieron meter a Perón en cana. Ya sabemos cómo salió esa historia, pero después de 80 años ya se puede decir que el 17 de octubre es el Día de la Lealtad genérico, el Día de la Lealtad para todos y todas, para que cada uno use esa lealtad como quiera y cada uno lo conmemora reafirmando su lealtad a lo que cree que debe honrar. De hecho, fíjate, cada uno lo hizo a su manera. Mirá lo de la CGT, por ejemplo. Esta es la imagen. La CGT hizo ayer un acto con performances teatrales, un show de música trap y una proyección de mapping sobre la fachada de su histórica sede de la calle Azopardo. Performance, trap, mapping. ¿Vos sabés lo que puede pasar si se levanta Saúl Ubaldini de su tumba? Yo creo que le da un babazo inmediatamente y vuelve, se cierra la campera y vuelve a la tumba. La movilización más importante de hoy, obviamente, fue la del PJ Nacional y varias organizaciones que convocaron a marchar a San José 1111 para darle un abrazo simbólico a Cristina y reclamar por su liberación. Porque viste que, aunque cada vez hay más candidatos oficialistas que parecen tener vínculos narcos, la única proscripta para estas elecciones es la expresidenta. La justicia también es leal a su historia, a veces, cuando quiere, en este país. Pero no solo los peronistas celebraron la lealtad. Por ejemplo, hoy, ayer y antes de ayer, los empresarios más importantes del país se reunieron en Mar del Plata, como todos los años en esta fecha, para celebrar el Día de la Lealtad Garca. Le dicen, en realidad, coloquio de idea, pero más o menos va por ahí. Por su parte, el equipo económico, encabezado por Toto Compracampeón Caputo, también hizo su propio acto del Día de la Lealtad. Junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, estuvo en Washington, ¿en dónde? En un seminario organizado por el banco JP Morgan, y esa lealtad a los ex empleadores sí que se puede ver, muchachos. Y también se puede contar en miles de millones de dólares, así que, bueno, un abrazo de lealtad entre los ex JP Morgan y sus ex empleadores. Ahora, si hablamos de lealtad, pero de lealtad en serio, esta semana tuvimos una muestra explícita, demasiado explícita, te diría, lealtad triple X, condicionada. Me refiero, por supuesto, a la fidelidad que nuestro presidente Javier Milei le demostró a su impar norteamericano Donald Trump. Fíjate, por favor. No, perdón. Les pido mil disculpas. Quiero aclarar que no estoy para nada de acuerdo con que pongamos al aire este video que estuvo circulando en redes. Pedí expresamente a la producción que no lo hicieran porque esto es de la visita del mes pasado. La foto, esta es la foto que no está trucada, la que podemos ver en este momento. Y como decían en Twitter, quédate con el que te mire como Javier mira a su ídolo. ¿No es realmente conmovedor? Mirá esos ojitos, mirá lo que es una belleza. Sí, bueno, cada uno es leal a lo que quiere y a lo que puede. Nosotros, por supuesto, los argentinos, seguimos dando pruebas de nuestra lealtad al dólar. Hoy el Tesoro volvió a intervenir y aún así la cotización siguió subiendo. Qué mejor manera de probar nuestra lealtad que subirle el precio todos los días un poquitito más. Bueno, esto es el comienzo nomás, ya arrancó y ya saben, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien, los que estén en el camino, bienvenidos al tren, y les voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Tengo a Fabi Solano, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fabi? Buenas noches, Juan. Periodista y socióloga, y tengo a un sociólogo y abogado, Nahuel Sosa. ¿Cómo estás, Nahuel? Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. No te pregunté, abogado, ¿de qué rubro? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué derecho? Mira, yo estoy haciendo más que nada lo que, paradójicamente, lo primero que te iba a decir es me abrió más las puertas sociología que abogacía. Mira. Pero de abogacía laboral o digital. Perfecto. Estamos ahí en la Universidad de Quilmes dando clases de ciberdelito.
Muy bueno. Caramba, muy Hay bien. que armar una Política. mesa sobre eso. Está bueno, Saín, con En Gustavo breve. Saín. Nos la debemos, anotemos eso, ciberdelito Sí, para la anótenlo. próxima. Ahí está. Pero ahora empecemos con las noticias en el furgón. ¿Qué tenemos, Nos Fabi? vamos a subir al furgón para repasar las noticias del día de hoy. Tenemos que pasar por lo que sucedió anoche en A24 porque Milei se encontró con No, para el esta fue en La periodista- Nación Más. En La Ya Nación Más, perdón, claro. bueno. Eso fue Chicos, la, son primos la noche anterior. hermanos, Sí, aparte, son primos hermanos, está siempre medio pasa lo oscuro y no mismo. se sabe cuál es el canal. Ese es No el se tema. sabe, claro, no se sabe cuál es el canal. Con Trebuch tuvo una entrevista muy parecida, se lo notó exaltado. Yo creo que les estaba pidiendo lealtad y hay algo que se empieza a resquebrajar, ¿no? Porque incluso se enoja con los propios. Terminó siendo una entrevista subida de tono, un intercambio cargado de nerviosismo, sobre todo cuando, bueno, se lo interpeló al presidente en relación al poder adquisitivo de las personas, al aumento en los niveles de la pobreza, al endeudamiento y ¿Le hizo preguntas? ¿Trebuch le hizo preguntas? le hizo preguntas y Milei se enojó. Vamos a ver el primer take. ¿De un día para el otro? No, claro que no. Es el Lo fruto compré de completo, sí, tu por trabajo. Entonces, lo que no podemos permitir de ninguna manera es que nos sigan mintiendo. Que nos sigan mintiendo los políticos demagogos con los atajos. Porque hace 100 años que usamos atajos. No hay atajos, presidente. No hay atajos. O sea, esto ¿Y la gente no puede esperar, presidente? A ver, pero de vuelta, te hago una pregunta. No puede esperar. A ver, ¿cómo lo resolvemos? No, es que yo no lo sé. No, bueno, entonces, no, bueno, pero Yo si lo- vas lo a hacer el pregunto, punto, no, yo no- digamos, a ver, empecemos a discutir cómo se resuelve. ¿Qué querés, que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior, emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantada una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres, con una inflación que se podría haber ido al 20.000%? Y eso no es una solución. Endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y las demás generaciones, tampoco es una solución. Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona. Digo, porque todas esas recetas las aplicamos durante los últimos 100 años y nos volvemos un país pobre. Che, lo retó. Es un montón. Lo retó, le puso cara de enojado, Trebuch mucho no pudo reaccionar. Sin embargo, me llama la atención que habla de endeudarse cuando es lo que acaba de hacer. Sí. Habla de los impuestos cuando sabemos que tampoco es que se redujeron los impuestos de forma significativa. Entonces, la repregunta ahí donde estaría, bueno, ahí le demostró cierta lealtad Trebuch todavía al presidente, que va a sus lugares amigos, ¿no? Sigue Claro. contestando siempre en los mismos lugares. Y ¿Está también- más peinado? Estamos creo que yendo sí. hacia un modelo Menem 95. Viste que el primer Menem era un Menem mucho más Claro, hay piloso, distintas ¿no? etapas. Y después como que fue acomodando la cabellera. Bueno, ¿Estamos yo en creo ese que camino? está perdiendo cierta frescura, Puede cierta ser. autenticidad que venía con la peluca, Ujú. ahora está más peinado y, ¿por qué no?, empieza a parecerse a otro tipo Pero conserva de la campera. personajes. Sí, no en Las este caso. camperas. Las Sí, camperas. sí, claro. Conserva las camperas que, andás a ver, capaz su poder está ahí, ¿no? Y no lo sabemos. Su superpoder. Es su poder, exactamente. También se lo vio alterado cuando Trebuch le preguntó sobre las concesiones al acuerdo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con los condicionantes vinculados al resultado electoral de las próximas elecciones. La pregunta que ya le había molestado cuando se la hizo Feynman hace 2 noches, ¿no? Y, Se la acusó de sorpresivamente, marxista. lo acusó de Recordemos. marxista. Lo Volvió a comentábamos suceder. ayer. Volvió a suceder. Volvió a Ahora suceder, el peor también Trebuch es lo llamó marxista también. marxista a Trebuch, así que vamos a ver cómo se enoja el presidente cuando le preguntan sobre si era en relación a este año o a las próximas, a las elecciones de 2027. Vamos a escuchar. Digamos, la malinterpretación maliciosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del gobierno, digamos, porque están muy interesados por problemas que tienen en su mercado. El presidente escribió 2027, el presidente Trump. De hecho, mire... Yo entiendo que estaba planteando el modelo, pero el presidente Exacto. A ver, marcó 2025, perdón. A ver, voy a... Medio término puso. No. Usted, digamos, o sea, Midterms, escribió. yo le explico algo. Usted, la frase, digamos, la tiene que tomar en el contexto donde usted está trabajando. Usted dice que hablaba del modelo. Entonces, yo ahora le voy a explicar lo que dijo. Lo voy a hacer, ¿sabe qué? Desde el posteo de Struz donde hizo la aclaración. Sí, pero dijo medio término ahí, presidente. ¿Me puede? Sí, por si supuesto. quiere, si no, agarre y tiene haga la razón. interpretación No, de la periodista tiene- de Clarín. tiene Listo. razón.
que busca operar porque el Grupo Clarín tiene problemas No le hice y interpretación. le gusta presidente. estafar a la gente. No, discúlpeme, no le hice interpretación, presidente. ¿Ok? Le dio lo que leí yo en Bueno, la publicación entonces, de Trump. digamos, Pero hablemos en lo quiero serio. escuchar a usted, no en mi interpretación. Hablemos en serio, porque si, digamos, yo le estoy tratando de explicar, me interrumpe, no me deja explicarle, bueno, Che, qué difícil, me pongo mal por Esteban. Pobre Esteban, no sabía cómo salir de ahí, lo estaban retando en vivo. Además, él tratando todo el tiempo de entablar la conversación, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Yo quiero bueno. ser tu amigo. Sí, sí, decía. yo estoy acá esperando Claro. un cariño, presidente. Bueno, finalmente fue todo así la continuidad de esta entrevista, que además no dio certeza sobre el acuerdo, ni de cuándo se va a concretar, ni cuál va a ser el proyecto o el plan programático para los próximos años de la Argentina. ¿Será que no lo tiene? ¿Será que Yo no creo que tiene no lo nada tiene, de porque eso? cuando que- le preguntan, la gente no puede esperar, él mismo dice, ¿y qué querés que haga? Estará esperando que alguien le diga, probablemente, que le tire un salvavidas. Pero mientras esto sucedía, en realidad, esto fue anoche, del otro lado, o en el plano más del campo nacional y popular, se estaba celebrando el 17 de octubre con actos divididos que también muestran, divididos pero al mismo tiempo con una idea en común. Bien. Que tiene que ver con, bueno, recomponer el músculo político del peronismo. Vamos a empezar por el acto que fue esta mañana en la Quinta de San Vicente, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó allí un acto del que participaron, bueno, referentes políticos, candidatos, diputados, senadores, miembros de la CGT, lo cual es importante, funcionarios provinciales. Allí dio un discurso interesante, hizo una analogía entre la situación justamente del 17 de octubre del 45 y la situación actual, en un contexto cargado de odio y también pensando en la proscripción, ¿no? Vamos a escuchar entonces al gobernador Axel Kicillof. No seamos inocentes, no lo dejemos pasar. Son 80 años de peronismo. Estamos acá para conmemorar a un líder político que una situación parecida, también acompañada de insultos, de odio y de humillación, le dijo basta. Honrar a Perón es decirle basta a la política económica de este gobierno. Es decirle basta a los que atacan a los jubilados, a las personas con discapacidad y además los insultan, los humillan y los maltratan. Y si protestan, los reprimen. Es de una gravedad inmensa. Bueno, en ese contexto, Axel Kicillof catalogó al proyecto económico de Milei como un fracaso. Al mismo tiempo subrayó el último éxito electoral y pidió llenar las urnas de votos el próximo 26 de octubre. Y para quienes hablan de que hay una grieta en el medio del peronismo, bueno, van a tener que esperar porque Axel Kicillof habló de Cristina y habló que en este contexto la principal referente es quien hoy está injustamente detenida. Vamos a escuchar el tape. A los 80 años de ese 17 de octubre, 80 años en los que 1000 veces dieron por muerto al peronismo o intentaron destruirlo. Pero llegamos en una situación realmente desastrosa desde el punto de vista democrático. Hoy, la presidenta del Partido Peronista, la 2 veces presidenta de la Argentina, está injustamente presa precisamente por honrar nuestras banderas. Un Ahí mensaje de unidad, ¿no? Importante. ¿Estaba y bueno, Hugo Moyano en la sí, primera fila, estaba, puede ser? exactamente. Sí, había varios referentes del sector sindical y estaban también los referentes de la CGT, lo cual habla también de un mensaje de un peronismo más unido de lo que por lo menos se empieza a leer, cuestión que preocupa, por supuesto, a la oposición, que apuesta al quiebre interno.
Y quien también encabezó, en este caso, una jornada muy particular desde el balcón de su casa, fue Cristina Fernández de Kirchner, la ex vicepresidenta, que en San José 1111, en Constitución, recibió a una convocatoria extensísima de militantes, ciudadanos que también se convocaron para festejar el Día de la Lealtad. Salieron de 3 puntos distintos, de Retiro, Constitución y 11, las caravanas encabezadas por el PJ y la Cámpora, pero también participaron otros referentes. Axel Kicillof estuvo presente. Finalmente estuvo. Finalmente estuvo. Porque había dudas, ¿no? Ayer se planteaban ciertas dudas, presencia también de los intendentes que están alineados con Axel. Bueno, hubo una fuerte presencia de sectores de funcionarios políticos, lo cual de nuevo habla de una unidad, ¿no? De por lo menos una forma de encarar las próximas elecciones de otra manera. Mientras estábamos viendo imágenes de lo de ayer de la CGT, ¿no? El otro de los actos. El acto que se anticipó, fue el 16, en realidad estaban apurados. Es espectacular, me parece. También fue transmitido por streaming, lo cual habla de una novedad, ¿no? Sí, también por supuesto. para la CGT. Pero si les parece, vamos a compartir un fragmento del discurso que dio Cristina, que en realidad fue un discurso grabado antes de salir al balcón a saludar. Vamos a escucharla anticipando o comparando esto de lo que fue en su momento Braden o Perón. Bueno, claro, lo comparó con Bessent o Perón. Vamos a escucharla. Ese día nació algo más que un movimiento político. Nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista. Y miren qué cosa más curiosa, ¿no? Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Bessent o Perón. Ahí la escuchábamos a Cristina haciendo de nuevo esta comparación entre los momentos, hablando de la injerencia extranjera, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos. Está medio servida la comparación, ¿no? Está medio servida y al mismo tiempo plantea una campaña muy clara, ¿no? Argentina o Estados Unidos, Argentina o Donald Trump, Argentina o colonia. Me parece que de alguna manera eso encausa a todos los sectores del peronismo bajo la necesidad de salir a instalar este mensaje que es bastante contundente. ¿Y por qué digo Argentina o colonia? Porque del otro lado, quienes salieron a apoyar al gobierno de Milei son 2 estadounidenses, 2 referentes del gobierno de Donald Trump, 2 personas claves en la negociación entre Argentina y Estados Unidos. En principio fue el embajador de Estados Unidos en Argentina, estamos hablando de Peter Lamelas, que anunció en su cuenta de X que pronto habrá noticias acerca de este pacto. Ahí tenemos, la verdad que no llego, ahí está, me voy a dar cuenta. Te digo, lo tenemos en inglés en realidad, ¿no? Pero bueno, lo que está diciendo es que hay muy buenas noticias que, bueno, que pronto van a fortalecer la sociedad económica entre Argentina y los Estados Unidos. Disculpen esta traducción improvisada, pero bueno, como el eslogan de mi, que no sé qué es la Challenge Coin, dice, bueno, unidos en libertad, fuerza y prosperidad. Tengo confianza en el futuro de nuestra larga amistad con Argentina, con el pueblo argentino, dice, y soy optimista con respecto a que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como una república democrática, soberana, dice, wow, y de libre mercado. Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos, juntos en libertad, venía diciendo. Y el otro que salió a justamente darle su apoyo al gobierno de Javier Milei fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que reiteró que su organismo compró pesos nuevamente. Acá lo tenemos, mirá, Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de blue chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande. El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina. Lo paradójico es que salieron a comprar pesos, pero igual el dólar subió. Sí, el dólar blue, el dólar MEP, así que me parece que la lealtad del argentino al dólar también es muy significativa. Después tenemos que hablar de otra referente del gobierno nacional, en este caso de Patricia Bullrich. Amiga de la embajada también, por supuesto. Gran amiga de la embajada, la vemos siempre ahí brindando los 4 de julio, porque a días de conocerse la brutalidad del doble crimen, del doble femicidio en Córdoba,
y en medio de una escalada de violencia hacia las mujeres y las diversidades, bueno, básicamente salió a justificar la violencia patriarcal, la violencia contra las mujeres, porque dice que es una reacción a los feminismos que se excedieron en pedir derechos. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que estuvo con el Gordo Dan en el streaming de Carajo y por supuesto repitió el mismo discurso que repiten los femicidios. Territorio patriarcado friendly. Totalmente, patriarcado friendly. Yo te diría femicidio friendly, para ir un poco más fuerte. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Si vos lo que haces es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa... Bueno. Terrible. Recordemos que en los primeros 17 días de este mes hubo 14 femicidios y tenemos que escuchar que la persona encargada de brindarle protección y medidas de seguridad a las víctimas esté justificando básicamente la violencia. Y cerramos con una buena noticia, si te parece, que es que la justicia ordenó restablecer todas las pensiones para las personas con discapacidad, pensiones que habían sido suspendidas en el país. Fue a partir de un fallo del Juzgado Federal 2 de Catamarca, que extiende a todo el territorio nacional una cautelar que había sido dictada en septiembre de este año frente a las suspensiones masivas que habían sido dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que muchas de las personas que hoy necesitan esta ayuda van a volver a tenerlas, ¿no? Que es un derecho adquirido y que el Estado debería estar atrás sin intervención de la justicia. Claro, mientras tanto, bueno, el Poder Ejecutivo sigue sin activar, ¿no? La ley de emergencia en discapacidad. La ley de emergencia que no solamente contempla la cuestión de las pensiones, sino de los tratamientos. Claro. Claro que sí. Bien, vamos a entrar a recibir a nuestros primeros invitados, ¿no? Porque vamos a entrar en el primero de los dos temas que tenemos previstos para conversar en nuestras mesas. Tiene que ver con la deuda, ¿no? De esto estábamos hablando un poquito también, como, bueno, cada día parece que estamos un poco más endeudados. Algo así pensaba, parafraseando a Silvio Soldán, grandes deudas de ayer, de hoy y de siempre, podríamos decir, para hablar de la deuda argentina. Y ya se están sentando a la mesa Martín Wasserman, que es investigador e historiador de la UBA. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Martín Burgos, economista de la UBA. Bienvenido, Martín, también. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, historia de la deuda externa argentina. ¿Dónde empieza? ¿Empieza con Rivadavia realmente o empieza después? Con Rivadavia empieza un capítulo importantísimo, ¿no? Que es, seguramente lo tengan registrado de la escuela, el famoso empréstito Baring. Los Baring Brothers. Exactamente, ¿no? Baring Brothers, que, bueno, una casa importantísima, una casa bancaria importantísima, con la cual el gobierno en Buenos Aires toma una deuda por 1 millón de libras esterlinas, con una tasa de 6% de interés, el 70% de descuento. No vamos a entrar en los tecnicismos, pero hay algo que es interesante porque pareciera empezar un patrón que pronto va a empezar a expresarse de una manera recurrente, que es que buena parte de lo que llega de ese empréstito, que como ustedes quizás también sepan, no llega en su 100%, ni llega en oro mayormente, parte de lo que ingresa se usa para inyectar liquidez en las reservas del Banco de Buenos Aires en ese momento, que era el banco emisor, y para realizar operaciones de descuento en la plaza, es decir, para tratar de estabilizar una circunstancia monetaria que ya inicialmente era muy endeble. Piensen que Buenos Aires acababa de perder la jurisdicción sobre Potosí, la fuente de producción de plata, hoy diríamos la fuente de producción de divisa internacionalmente admitida, y eso genera un cimbronazo importantísimo en términos económicos en todos los sentidos. 1824, este empréstito. 1827, 3 años después, es el último de los pagos del servicio de esa deuda. Van a pasar 30 años hasta que lo que de a poco se iba configurando como Argentina tuviera nuevamente acceso al mercado internacional de crédito. Entonces, si pensamos en la génesis de la deuda pública externa, no habría demasiado inconveniente en entender ese hito como el hito fundante, ¿no? Y digo, ¿en algún momento dejó Argentina de estar endeudado? No.
De distintas maneras hubo endeudamientos públicos, el endeudamiento privado externo también fue muy oscilante, pero también muy creciente. Hay hitos, ¿no? Hay hitos que se pueden destacar y que probablemente también sean parte del imaginario colectivo en mayor o en menor medida. Sarmiento toma un préstamo con una casa, la Casa Murieta, no viene tampoco al caso los números, pero rápidamente esa inyección de liquidez que había estimulado la capacidad de importación argentina y que había generado cierta prosperidad efímera, rápidamente empieza a generar, sobre todo en 1873, cuando aparece la primera gran crisis cíclica del capitalismo mundial, que claramente no deja fuera a Argentina, ese cimbronazo, ese otro cimbronazo, genera una serie de dificultades por las cuales el valor de las exportaciones empieza a disminuir y la proporción que representaba el servicio de esa deuda empieza a crecer relativamente hasta que se llega a un estrangulamiento que da lugar a una crisis importantísima en Argentina que va nuevamente a replicarse bajo otra forma, con otros motivos, hacia fines del siglo XIX, ¿no? Y Martín, ahí te hago una pregunta, ¿no? Porque acá estamos hablando de una deuda que, bueno, uno de alguna manera la puede medir porque es una deuda que se toma como Estado. Ahora, las deudas privadas que se toman entre familiares o con personas amigas. Hoy, por ejemplo, en el mensaje de Cristina, una de las cosas que dijo que las deudas como familia prácticamente habían crecido más que nunca en el 2024. Capaz que es más difícil de eso rastrear si es así o no, si estamos en un momento de mayor endeudamiento. Pero ¿qué ves ahí? ¿Estás viendo que las deudas privadas está habiendo un crecimiento? ¿Hay otros momentos que se pueda comparar que haya habido este tipo de endeudamiento? Bueno, es interesante el último segmento de tu pregunta porque es difícil de comparar las magnitudes, por lo menos, del endeudamiento. Hoy tenemos una ventaja que es que tenemos una capacidad de medición de algunas variables que en términos históricos, en las fuentes documentales que trabajamos en el archivo, los historiadores y las historiadoras a veces no damos más que indirectamente, ¿no? Leía un informe que explicaba que creció sideralmente el endeudamiento de los hogares, las deudas domésticas, ¿no? Las obligaciones domésticas. Creció el 91% de los hogares, por lo menos dentro de una encuesta fiable estadísticamente, el 91% de los hogares se encuentra endeudado. Hay un incremento importantísimo del endeudamiento personal de las familias para sostener compras de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, alimento e indumentaria son los dos principales rubros que se registran, por lo menos en uno de los segmentos de esa deuda, que es la deuda bancarizada con tarjeta de crédito, que ronda el 56% aproximadamente de esa deuda doméstica, digamos, ¿no? Si no me falla el recuerdo. El resto es una deuda no bancarizada y ahí hay otro problema que se ha arrastrado históricamente, diría, en el largo plazo, que es las dificultades que tuvo el sistema financiero tradicional para lograr una penetración en la economía, ¿no? Y lograr una bancarización que se puso muy en evidencia con la pandemia. En la pandemia hubo una eclosión enorme de instrumentos financieros no monitoreados por las autoridades públicas monetarias o financieras, y eso, si bien generó un espectro de instrumentos y de salvavidas, diríamos, mucho más accesibles, tienen un costo de corto, de mediano y diría de largo plazo que es enormemente mayor, ¿no? Martín, por favor, sumate, también te veo a sentir. Sí. Sí, totalmente, ahí concuerdo. Es interesante porque cuando uno revisa la historia de la deuda, empezamos con una deuda que no sabemos bien hacia dónde va y para qué sirve. En un principio había, en ese préstamo del Baring Brothers, había un montón de proyectos que al fin y al cabo ninguno de ellos se lleva a cabo, ¿no? Y enseguida a los 3 años la defaulteamos, ¿no? Y desde entonces 30 años sin llegar a tomar una deuda. Yo creo que es una cuestión remanida en la Argentina. Yo diría que también hay etapas, ¿no? Con Perón, por ejemplo, ese tema queda bastante relegado en un segundo plano, es decir, a partir del 45, el tema de la deuda externa empieza a ser un tema secundario en la Argentina. Recién vuelve en el 76, obviamente con otro momento de la historia económica mundial, había plata para prestarle a los países latinoamericanos y obviamente, bueno, ahí mientras Brasil tomaba esa plata para industrializarse, para tomar más escala en su industrialización, Argentina tuvo un modelo mucho más liberal, antiindustrialista, el de Martínez de Oz, y bueno, un poco ese es un poquito el gran tema un gran punto de inflexión en la economía argentina, ¿no? Y yo creo que la discusión es un poco en la Argentina, y diferente de otras, no es tanto el tema de la deuda. Yo te diría que todos los países al fin y al cabo se toman deuda, las familias toman deudas,
pero la Argentina a la vez no es un país muy endeudado a nivel de lo que son los españoles o los estadounidenses, por ejemplo. Entonces la cuestión es sobre todo qué se hace con toda esa deuda, ¿no? ¿Qué se hace con la deuda externa argentina? Y ahí hay como todo un gran debate entre los economistas de decir, bueno, ¿por qué al fin y al cabo esa deuda que se toma termina siendo algo totalmente impagable y que no lleva a ningún lado? Cuando decís que se hace, ¿es para qué se usa? ¿Para qué se usa? Claro. Sí, sí, sí. Y en gran parte eso fue bastante notable, un informe del Banco Central al respecto. Durante el gobierno de Mauricio Macri se tomó más o menos 80.000 millones de deuda y gran parte de esa deuda fue para financiar la fuga de capitales, que más o menos rondó los 80.000 millones de dólares también, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión respecto de la fuga de capitales, que yo te diría, es como una pareja de tango, ¿no? Deuda y fuga, que siempre bailan juntos. La cuestión es que acá el problema Fuga es... y misterio, diría Astor Piazzolla, ¿no? Exactamente. Bueno. Porque hoy, por ejemplo, lo que también en la parte del discurso lo que se decía es lo que le están poniendo de plata no es para Milei, es para salvar a los propios Estados Unidos. Como que en realidad lo que está haciendo el Tesoro no es tanto, no sé qué me das eso, no es es tanto para salvar a Milei, sino que también para que puedan retirar sus empresas o sus casas matrices y no perder tanto. No queda claro porque lo que está financiando el Tesoro ahora es sobre todo lo que se compra, lo que las familias compran bancarizadamente. Es decir, cuando vos haces un clic en el banco X diciendo de tu cuenta, diciendo quiero comprar $100, no es el banco el que te da esos dólares, obviamente, sino que es el Banco Central. El banco simplemente hace de la operatoria. Entonces, yo te diría que acá hay un actor que es muy importante, lo voy a nombrar porque si no, como un elefante blanco que... Decilo. Yo lo llamaría el Gordo Fae. ¿El Gordo Fae quién es? La contracara del Gordo Dan, ¿qué sería? El Gordo Fae, no, viste que en Twitter está el gordo esto, gordo el otro. Es un actor del cual se habla poco, que es difícil caracterizarlo, pero que sería la clase media, 1 millón de personas que compran más o menos $1.000 o $2.000 promedio por mes por la vía bancaria. En términos mensuales termina siendo 2.000, 3.000 millones de dólares, en términos anuales termina siendo 20.000 millones de dólares, es un tercio de las exportaciones de la Argentina. Eso es lo que te termina, o sea, no es posible tener una macroeconomía estable si el ahorro no se hace en tu propia moneda, si el ahorro se hace en otra moneda. Ese es el problema de la Argentina. ¿Cuál es la solución? No hay solución. Claro, ¿sí? Entonces, no hay. bueno, yo por lo menos vengo acá y les digo cuál es el problema. Ese es Milei preguntando, ¿cuál es la solución? Al aire, Sí, una sí, pregunta sí. retórica. A ver, una solución que se adoptó es el famoso cepo. Claro. Pasa que si pones el cepo, la gente no te vota. Tal Con lo cual. cual perdés las elecciones y además perdés contra el que te dice que voy a sacar el cepo. Y pierde legitimidad también tu discurso porque es parte Perdón, del programa. que te interrumpo, Sí. si vas a preguntar algo, pero dicen también que si no tiene solución no es un problema. Tal vez, sí. Simplemente, tal vez Argentina no tiene problema, efectivamente. Sí. Yo estaba pensando en la deuda como parte de la cultura de los países. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es muy habitual que las familias se endeuden para financiar la educación de los hijos, para acceder a una casa, también por esto del consumo y el descarte permanente, ¿no? Pero Argentina no era de ese partido, no tenía esa cultura, básicamente porque acá están garantizados los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces me pregunto, ¿cuál es la vinculación entre la pérdida de derechos y la deuda que se ve particularmente en Estados Unidos, que no tienen ni salud ni educación pública? Pareciera haber una relación directa y no sé si causal, pero una relación directa, ¿no? Hay una gran discusión hoy vigente y que no nace hoy, que tiene que ver con los límites y las implicancias de la mercantilización de buena parte de algunos servicios que se han considerado históricamente como derechos, ¿no? Es decir, como derechos a los cuales tiene que haber acceso normado institucionalmente. Generalmente hay también cierta correlación directa entre políticas que apuestan a una dinamización del mercado y la mercantilización de algunos servicios, incluso hasta algunos bienes también, pero primordialmente servicios, podríamos identificarlos, que históricamente fueron identificados como derechos exigibles y que
pasan a formar parte de un set, de un arco de servicios disponibles en la compra y venta mercantil, ¿no? Entonces, eso, por empezar, implica una relación que es más o menos obvia, y es que si uno vive de un ingreso fijo como es un salario, la mercantilización de algunos bienes o servicios que hasta entonces constituían parte de derechos exigibles implica una disminución de la disponibilidad de los ingresos y consecuentemente también una disminución en el potencial del ahorro, por supuesto también en el potencial de inversión, pero no suele ser la alternativa elegida por quienes tienen algún tipo de excedente en sus recursos, ¿no? Sí, yo diría que en Estados Unidos lo que es interesante, y ahí están los datos de Piketty, por ejemplo, que hace esto a nivel más global, es que los salarios a partir de los años 80 empezaron a disminuir, incluso a estancarse, mientras la productividad crecía. Y la gente sigue consumiendo. Y la diferencia entre esos ingresos por salario y el consumo muchas veces se terminaba rellenando con esto que se llama la financiarización de la cuestión del hogar. Básicamente endeudarse, ¿no? ¿Qué es endeudarse? Endeudarse a nivel de las familias para seguir teniendo las pautas de consumo de antes o creciendo, pero no con los niveles salariales que tenía antes. Entonces, bueno, en todo esto, obviamente, todo esto generó, entre otros, la crisis del 2008, porque al fin y al cabo le terminaban dando préstamo. Hay una película famosa sobre eso, del Big Short. Le daban préstamo a gente que no podía pagarlo. Claro. Entonces, en algún momento, cuando eso se vio, efectivamente, que no podía pagarlo, simplemente se derrumbó como un castillo de naipe, es un poco lo que muestra la película, y es la crisis del 2008. Es eso, se culpa a China, esto, lo otro, pero la crisis del 2008 es un problema, diría casi distributivo, de que si vos no tenés salarios para pagar tus préstamos, es un problema. Es cierto que Argentina tuvo ese problema en los 90, ¿no? Todo el mundo recordará lo que terminó en el 2001, pero después hubo una recomposición salarial interesante y entonces las familias pudieron mejorar sus consumos sin tener tanto acceso al crédito, o por lo menos cuando lo tenían lo podían pagar después. Eso se fue empezando a cortar en el 2015, cuando ya los ingresos empezaban a mermar o reducirse, incluso obviamente desde este gobierno, pero también el gobierno de Macri, digamos, nunca se pudo recuperar esos niveles, y entonces sí se fue compensando mucho con deuda, bueno, las tarjetas de crédito que comentabas vos para el supermercado, pero bueno, todo tipos y estilos. Hay muchos créditos también de la fintech. El tema de los créditos fintech es que son digamos, Mercado Libre, Mercado Pago, todas esas, las billeteras virtuales, es que son muy riesgosas en términos de que la gente que la toma generalmente no es gente que está bancarizada, es mucha gente informal, o gente bancarizada que ya no tiene cupo para tomar préstamos en el banco, entonces va a las billeteras virtuales, con lo cual ya estás tomando deuda para pagar la deuda bancaria. Y son deudas cuyo costo financiero total, digamos, es totalmente delirante, porque ahí le cargan de todo, lo que quieren, costos que ellos inventan, porque no es un banco. Claro. Con lo cual tienen más libertades para cobrar lo que vos te quieren, porque están prestando la plata de ellos. Entonces, bueno, también hay un peligro ahí, incluso respecto a que hay un aumento de moras y todo eso, un problema de, para esas billeteras virtuales, si se empieza a dar vuelta, ¿no? Si la gente empieza a no pagar, ¿qué pasa un poquito? Porque ellos están jugando con su plata, ¿no? Claro. No es como los bancos que juegan con plata ajena. ¿Qué comportamiento pueden llegar a tener las en términos claro, en términos sistémicos que... Es pregunta, no sé, no tenés ¿Qué no, puede llegar a ser? No, hay un tema, o sea, obviamente, y le pasa lo mismo que al gobierno. Si a vos te prestan plata o una tasa de interés muy alta, es porque vos no la vas a poder pagar. Y las billeteras virtuales es cierto que juegan en esa cancha, donde ya no te prestan los bancos, una cuestión u otra, te prestan las billeteras virtuales. Digo billeteras virtuales, pero hablo también, hay un montón de financieras de todo tipo y colores en Argentina que tienen ese tipo de... Y eso está muy presente sobre todo en los barrios, ¿no? Claro. Y ni hablar cuando vas, ya cuando aparece el tema del financiamiento narco, cuando empiezan esas cosas ya más oscuras, complicadas, claro. Vos decías que no había solución, por decirlo de una manera, pero yo capaz que incorporo una dimensión un poco más cultural, en el sentido que el dólar es una moneda popular en nuestro país y se ha vuelto una moneda, un valor de ahorro de los argentinos. ¿Qué pasaría si hubiera un cambio cultural y no es el dólar la moneda de ahorro de la mayoría de los argentinos, como por ejemplo en Brasil no sucede, eso es el real? En ningún país del mundo. Casi en ninguno. Pues es imposible. Hay cierto cambio cultural de volver, ni siquiera te digo el peso, pero otras monedas,
¿Eso no tendría, por ejemplo, una perspectiva que cambiaría, os digo para poner la dimensión económica, pero qué pasa que si hay un cambio en materia político-cultural, en el cual la sociedad empieza a construir otra moneda u otro valor de ahorro, Claro. si eso no repercutiría como en este vínculo tóxico, por decirlo de una manera, que hay que entre deuda? Sí. Le pregunto a los dos. Si fuera el dólar o el yuan, el problema es el mismo. Vos no podés ahorrar en una moneda que no es la nuestra. Introduzco otro elefante, si es que hay lugar en este ambiente, es que en ningún país del mundo tenés, por ejemplo, que compraventas inmobiliarias en dólares. Claro. Porque eso implica que vos tengas que ahorrar en dólares. Y es un tema complejo, porque claro, cuando se corta el acceso al dólar, se interrumpe la compraventa inmobiliaria. Entonces tenés todo un sector de actividad que está ahí, que es un sector importante, que solo se reactiva cuando se abre el cepo, por ejemplo ahora. Pero el gran tema es que siempre que tenés un boom de créditos hipotecarios, pongo años 2000, 2017 con el UBA, o los últimos meses de Milei, sucede inmediatamente una crisis cambiaria de proporciones. Claro. Y es algo que está poco estudiado, digamos, en la academia, pero es un problema del bimonetarismo. Hay también un potencial muy grande que también es un desafío cómo decodificar y cómo transformar institucionalmente, que es la posibilidad que se ha pensado en distintas alternativas, pero hay que seguir pensándola, que tiene que ver con la monetización de los recursos propios, ¿no? Hay recursos que son valiosísimos en Argentina, su monetización requeriría una reconfiguración estructural de las instituciones que regulan normativamente el funcionamiento y la administración de esos recursos, pero implicaría oportunamente una volatilidad un poco menor que la que existe o la que está atada al devenir o de recursos que no son locales o de divisas que son extranjeras, ¿no? Volatilidad en el capitalismo global va a existir siempre, el problema es cómo menguarlo, cómo matizarlo, ¿no? Modificando eso probablemente se pudiera llegar a minimizar levemente la volatilidad, y una disminución en la volatilidad probablemente también permitiera desarrollar una estructura financiera en términos institucionales nacional que tuviera la disponibilidad de ofrecer crédito de una manera un poco más ágil, accesible y real para la población, ¿no? Les hago una última pregunta. Les agradezco a ambos, Martínez, por haber estado con nosotros esta noche. ¿Cómo, les pido una respuesta, si es posible, más o menos breve, cómo les parece que puede llegar a terminar este capítulo de la deuda argentina? Porque bueno, es un capítulo nuevo este que nos toca vivir en este momento. Sí, es bizarrísimo. Es raro. ¿Dijo nunca lo bizarrísimo? vimos. ¿Escuché bizarrísimo? Sí. Bueno, Bizarrísimo el capítulo, Claro. decís. O la pregunta, ¿a qué te referís? No, el momento que Sí. estamos viviendo, puede ser Tesoro de Estados Unidos, financiando a gente que no son las empresas, son las familias, la que es como una cosa entre las familias argentinas versus el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Tenemos Es que como- estar agradecidos realmente al Tesoro de Estados Claro. Unidos. Sí, hay una muy buena nota que sacó Jorge Carrera, que es el Vietnam financiero, comparando, ¿no?, con toda la diferencia del caso, lo que fue el Vietnam para Estados Unidos en términos militares, que se fue metiendo de a poquito, hasta que metió el pie en el barro y terminó diciendo, bueno, acá no, con esto, ¿no? Hay cosas de la particularidad de lo que ocurre en Argentina que no terminan de entenderlo los Estados Unidos, y que bueno, que me parece que no le pueden errar, porque si le erran además, los demócratas los están esperando. Claro. Claro. Para lo quieren cobrárselo. comer crudo. No vayan a devaluar, porque está diciendo que la moneda está subvaluada. Si devalúan, enseguida le van a saltar encima. estamos más acostumbrados a estudiar el pasado que el futuro. Pero generalmente para intervenir sobre el presente y pensar en un futuro conviene conocer el pasado en el largo plazo. A esa respuesta tampoco creo que haya una... Perdón, a esa pregunta no sé si hay una respuesta certera, pero por lo menos sí se puede avisorar que el resultado va a depender bastante de cómo se distribuyan los costos resultantes de los condicionamientos que se estén aplicando en este tipo de asistencia financiera, si se las puede llamar de esta manera, ¿no? Que son distintas, son múltiples, están orientadas por intereses que no necesariamente siempre se identifican con los de la sociedad argentina, pero el gran desafío es entender cómo se van a distribuir los costos resultantes de los efectos que tengan los condicionamientos que se hayan aplicado en este tipo de asistencia financiera.
Martín Basserman, Martín Burgos, muchas gracias a ambos Gracias por a haber ustedes. estado con Gracias. nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a meternos con el 17 de octubre. Tenemos a los autores de este libro. Hoy están con nosotros Daniel Santoro y Julián Fava. Vamos a estar conversando con dos peronistas en el Día de la Lealtad Peronista y también vamos a hablar, nos va a contar Nahuel, sobre la historia del antiperonismo que nació, me parece, de la mano, ¿no? Con el peronismo, son hermanitos, nacieron juntos. Una pequeña pausa y estamos de vuelta con Bienvenidos al Tren. El kirchnerismo vive de nuestras torpezas. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes en el Congreso Nacional y en todos los poderes que forman nuestra república para erradicar esta patología que vive entre nosotros. Yo no me voy a cansar, voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Alianza Potencialista Amarilla 502. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca de la cocina para un excelente control de humo y olores. Apoyalo al lado de la parrilla para que el humo no llegue a tus ojos. Mira, el humo de cocina deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. La Argentina necesita decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Alianza Potencialista Amarilla 502. Siento que tengo angustia, ansiedad. Como un vacío. Nada tiene sentido. Cada vez más amigos tienen problemas con el juego. O con drogas o alcohol. No nos acostumbremos a vivir así. Desde Ciudadanos Unidos proponemos un plan de salud mental serio, prevención del suicidio, capacitación de equipos escolares y de salud, línea de crisis y seguimiento de casos. Hay otra manera de cuidar a nuestros adolescentes y es Unidos. Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí, candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, lista 504.
21:21, estamos en vivo en Bravo TV. Bienvenidos al Tren, es nuestro tercer programa en este 17 de octubre, Día de la Lealtad Justicialista. Enseguida vamos a estar saludando a nuestros invitados para esta segunda mesa de la noche, pero antes hablamos de el nacimiento del peronismo, hablemos del nacimiento del antiperonismo. Del antiperonismo, Juan, porque de la misma manera que acá antes Martín Burgo decía fuga con deuda van de la mano, uno diría que hay un principio relacional en ciencias sociales que peronismo y antiperonismo van medio de la mano. Pero la pregunta es, ¿cuándo son los orígenes del antiperonismo? Porque de la misma manera que hay muchos peronismos, como dice Ale Grimson en su libro, que es el peronismo, también uno podría decir hay muchos antiperonismos. Por ejemplo, para Jorge Najim, en su libro Las raíces del antiperonismo, plantea que no necesariamente fue en 1943 o en 1945, sino que uno se rastrea. Por ejemplo, acá tenemos una primera placa, ¿no?, que quería mostrarles a ustedes. Nosotros podemos decir, bueno, podemos poner el primer origen antes de Perón, no que uno dijera, ¿por qué digo antes de Perón? Hay una derecha liberal histórica, que en su momento era antifascista, es que estaba en contra de los gobiernos totalitarios, y que esa derecha ve como cierta continuidad entre, por ejemplo, Rosas, lo que es Hipólito Yrigoyen y Perón, ¿no? Entonces, como que ya estaba el caldo de cultivo. Claro. Ahora, si ya vamos propiamente al antiperonismo, la primera pregunta es ¿cómo la podemos definir antiperonismo? Bueno, a mí me gusta definirlo como una corriente político-cultural que basa su mayor existencia en la no existencia de otro movimiento. Que esto podemos hablar un poquito, porque es medio raro que una corriente se base solamente en ese anti. Sí, ¿no? en que el otro no exista. Claro, no es que dice, bueno, yo soy la contracara, tomo distancia, ¿viste? Vos decís, bueno, no, es esto o lo otro, sino que, no, la única manera de ser es que el otro no exista. Y eso ya es medio raro, no es que, bueno, sí, el radicalismo, que puedo ser radicalismo porque no soy peronista. Y está bien, es válido. Esto, ya el prefijo te marca que es lo otro. Pero bueno, volvamos a la cuestión histórica. Primera cuestión que uno puede poner es el 1943. Tenemos ahí la plaquita, podemos poner como primera fecha 1943. ¿Por qué? Porque cuando Perón ya está a cargo de la Secretaría de Trabajo, ya empiezan a haber grupos que piden que se vaya. Por algo sucede el 17 de octubre, ¿no? O sea, Perón ya empieza a tener los primeros opositores que ven en Perón una proyección de lo que podía hacer. Ya podemos tener que hay algunos antiperonistas de primera hora. Bien. Que ya desde 1943 se prematuro. Sí. Dijeron, acá hay algo que no está bien, así que ya desde acá hay que empezar a cuestionar. Después tenemos ya un antiperonismo un poco con más cuerpo, que es en 1946, una vez que se produce el 17 de octubre, se ganan las elecciones, cuando se conforma la Unión Democrática, ¿no? Hoy decía Cristina, Bradeno, Perón, Branzano, pero que ya hay un antiperonismo que ya está poniendo en su eje, ¿es esto o Perón? Bien. ¿No? La Unión Democrática ya claramente. Después, cuando se hace la reforma constitucional en 1949, vuelve como a brotar fuertemente, empieza a consolidarse esta tendencia antiperonista, y finalmente tenemos en 1955 con los bombardeos, que muestra su versión más descarnada, ¿no? Podríamos decir que ya no es solo en el plano, si bien obviamente había comandos civiles que hacían previamente acciones, que hubo agresiones, pero con 1955... Versión asesina. Ya es como el antiperonismo en su formato más descarnado, y ahí va a abrir la puerta a un antiperonismo que se va a volver cada vez más rabioso. Vos sabés una curiosidad, Juan, por ejemplo, el concepto de clase media no es que se utilizaba siempre. Previo a 1945 era un concepto que se utilizaba en algunos ámbitos académicos, lo utilizaba Gino Germán, no sé, pero no era algo tan fuerte. El concepto de clase media lo empieza a incorporar el antiperonismo para marcar distancia social. Con los trabajadores. Y una vez que gana, mejor dicho, hacen el golpe de Estado, acá tenemos esto que traje esto de La Nación, que dice, medio del indescriptible entusiasmo, muchedumbre, juró ayer el general Leonardi. ¿Por qué lo traje? ¿Vos sabés qué cantaban muchos sectores de clase media cuando cuando asumió Leonardi? Acá lo tenemos en la próxima placa. ¿Cuáles eran las consignas? Bueno, una de las consignas era San Martín sí, Rosas no. No venimos por decreto ni nos pagan el boleto. Mirá. Eso es como como mostraban la SUBE, ¿no? Y bueno, y después Leonardi que dice la famosa frase ni vencedores ni vencidos, ¿no? Uno podría decir que hay una continuidad de estas narrativas antiperonistas, sobre todo yo me quedo pues la otra en un punto es un poco más, hasta uno podría decir, bueno, es un debate más histórico, San Martín sí, Rosas no, pero la otra es más ilustrada, esa consigna, ¿no? Podríamos decir. Pero la otra, no venimos por el decreto, ¿no? Ni nos pagan el boleto, parece escrita hoy, sí, ¿no? Tal cual. Parece la de... vienen en micro. Claro, no venimos, somos autoconvocados. Sería
enfocado, venimos con la sube y vos venís porque te arrean, porque sos un choripanero. Chori, la coca. Exactamente. Y porque cagás en un balde. Bueno, pero lo último que quería decir, antes de darle paso a nuestros excelentes invitados, es que esta particularidad del antiperonismo es que de alguna manera tiene una pulsión, un deseo irracional de que necesita que el peronismo no exista, pero a su vez construye estrategias racionales para que sea como válido tener ese odio, ¿no? Y me parece que algo de lo que ataca es a la felicidad que está en el centro del proyecto peronista. Digo la felicidad como categoría filosófica política, ¿no? Hay en el libro de Pedro Saborido, Historia Peronismo, hay una parte que está muy buena que dice que los uruguayos arman una máquina para convertir a los uruguayos en peronistas, ¿no? Entonces el uruguayo se suma, bueno, un uruguayo Nelson, pasa por la máquina y le empiezan a dar juguetes, regalos, y sale feliz. Claro. Pero la contracara es que el uruguayo Wilson también pasa por la máquina y le enoja que al uruguayo le den juguetes y sale enojado porque al otro le dieron. Pero entonces, no porque se meta en la máquina. Claro, entonces él dice, la máquina también construye antiperonistas. Claro. Y me parece que hay algo de que al antiperonista no se banca la felicidad, el goce. Siempre se cuestiona el goce en los sectores populares. El goce ajeno. Claro, digamos, vos fíjate, por ejemplo, en la etapa de Perón, fue cuando más se vendieron camisas per cápita en América Latina. ¿Por qué? Porque era ponerse la camisa para ir a las peatonales. O sea, hay una idea del ocio, de vamos a Mar del Plata, hay un derecho al descanso. Y permanentemente cuando un trabajador está descansando se lo cuestiona. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué no está trabajando? No pasa obviamente lo mismo cuando alguien de la élite o de la aristocracia se está descansando, se está recreando. Así que bueno, un poquito traer esa mirada que hay distintos puntos en los cuales uno puede poner que arrancó esta corriente que sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, buenas noches, Julián Fava. Julián Fava, filósofo UBA, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Julián, querido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un excomunista, bueno, compañero de ruta aquí en este lugar. Excomunista por el programa, lo digo, tranquilo, Daniel Santoro. Bueno, pintor, crítico también. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Y son, bueno, juntos los autores de este libro, ya te lo comentábamos. Este es el ejemplar que Julián Fava me regaló cuando tuvimos un programa juntos, Peronismo entre la severidad y la misericordia. Bueno, como para empezar, ¿cómo ven este recorrido histórico que hizo Nahuel? ¿Comparten, disienten, quieren señalar algo? No, sí, yo plenamente de acuerdo. Y sí, es el tema del goce del otro, y por ahí no queremos poner lacanianos, pero Lacan le pone un nombre que es el fantasma neurótico del goce, ¿no? Cuando se ve al otro, que siempre el otro tiene un goce más excesivo. Siempre el goce de uno es poco y el goce del otro siempre está de más, digamos, es en más. Le sobra goce al otro. Claro, siempre se ve así, digamos, eso es una cosa que ya de San Agustín ya veía cuando los mellizos tenían que mamar de la teta de la madre. Él ponía al primero a mamar y el otro miraba con odio cómo estaba gozando el hermanito. Pero lo terrible de San Agustín lo ve es que cuando deja al que ya había satisfecho, pone al otro mellizo a mamar, y el que acababa de mamar mira con la misma envidia y con el mismo odio al que estaba mamando. O sea, aunque tenía la panza llena. Eso se llama, ese es el fantasma neurótico, ¿no? O sea, siempre se goza de más, el otro goza de más. Y ni hablar cuando se trata de un negro peronista que tiene un piso de roble de Eslabonia. Entonces tiene que cesar ese goce. ¿Y de qué manera cesa? Con leyendas urbanas. O sea, le va a prender fuego, va a ser asado con el piso, se va a comer la propia casa. Y entonces así va a terminar de gozar. Esos son, digamos, el origen de muchas leyendas, ¿no? Vos, Daniel, en una entrevista en Tiempo Argentino, recorregime, pero recreaste un poco la frase de Evita, donde decía, donde hay una necesidad hay un derecho, y dijiste algo como, donde hay una necesidad tiene que haber un derecho al goce. También, claro. Y ese es muy polémico eso, pero es así. O sea, porque la acción de la Fundación, sobre todo, y ahí está la idea de Eva Perón de que es reponer la justicia. O sea, reponer la justicia es darle todo lo que le faltó, no lo que necesita solamente. Y eso ya es muy revolucionario. Eso no hay ningún movimiento político en el mundo, podemos afirmarlo eso, de que haya calado tan hondo en ese tema, ¿no? En el tema de para qué estamos, o sea, qué es la felicidad. Y la felicidad no es tener los 700 gramos de proteína para vivir, digamos. Eso es del comunismo, de los socialismos reales.
Sí, se sobrevive con 700 gramos, pero no es eso. No se goza con 700 gramos de proteína. Y lo que atiende Eva Perón a través de la fundación es el verdadero goce, o sea, el goce de la vida. Y entonces cortinas de voile suizo, como en los palacetes de la oligarquía. Y el verdadero enemigo mortal, ese que bombardea y demás, es la oligarquía. Y ahí nos separamos del el debate con otros gorilas también, que son las izquierdas, ¿no? Que siempre fueron gorilas y antiperonistas hasta el día de hoy. Estoy hablando del trotskismo sobre todo, ¿no? O sea, son distintas formas de antiperonismo que continúan en el tiempo también, ¿no? Y entonces ahí es donde está el problema, una sola clase de hombres. Y eso es el gran quilombo que es la invención política de Perón. O sea, Perón hace una invención política. Hay 2 o 3 invenciones en el siglo XX. Y una es el peronismo. Julián. Entonces, que es el tema de que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y eso incluye a la burguesía. Y eso es fatal para la izquierda. Entonces, el único enemigo real del antiperonismo, que a veces conduce a el debate siempre está aquí, conduce a la burguesía. Ese es todo el problema. Cuando la conduce el peronismo, que a veces lo logra, entonces las cosas están bien. Ahora, cuando lo conduce la oligarquía, la cosa se pone mortal. Perdón, Daniel, y a propósito de lo que traía Nahuel del antiperonismo, también el 7 de octubre, que es la fecha de hoy, articula 2 elementos fundamentales de la civilización, y uno podría decir de toda comunidad política, que son la fe y la razón, que son el mito y la razón. El 7 de octubre tiene un componente mítico, desde luego, de mito como relato que sostiene y que configura esta invención política de la que habla Daniel, que es el peronismo. Digamos, por eso celebramos el 7 de octubre, porque es como se celebra la vendimia, como se celebran los nacimientos, como se celebran también los casamientos. Es una reinvención del relato que sostiene una comunidad, pero al mismo tiempo, como anverso y reverso de la misma moneda, un amigo dice que no hay nada más borgiano que el peronismo, porque el peronismo engendra su anverso, engendra el antiperonismo. Y el antiperonismo, efectivamente, lo que quiere también, de algún modo, es quitarle al peronismo o reducir al peronismo a ser una mera irracionalidad, hacer algo irracional, digamos, hacer el aluvión zoológico, así se llamó el 7 de octubre, ser lo impuro, ¿no? Perdón, decir, la enfermedad mental. La enfermedad mental, desde luego, la normalidad y la normalidad, la cura y la enfermedad, lo puro y lo impuro, ¿no? La razón y la sin razón, la fe o la razón y el mito, ¿no? Y efectivamente el peronismo es profundamente mítico en el sentido, efectivamente, de un relato que mancomuna, del viaje, del recorrido de Perón, ¿no? De los días previos al 7 de octubre, a punto de retirarse de la política en una isla, le escribía cartas a Eva, si nos vamos a casar, negrita, y la historia lo coloca en un lugar, ¿no? También buscado por Perón, desde luego, pero al mismo tiempo ahí comienza una máquina, un dispositivo que, como nunca en la historia argentina, el peronismo es, de todos los movimientos políticos, el que más ha racionalizado la vida de los argentinos. Cuando digo racionalizado, es una máquina implacable de sancionar leyes. Del Estatuto del Peón de Campo, y puedo poner la Ley Guardo del 47, que es una ley universitaria, y la Constitución del 49, digamos, que cambia las formas de elección, digamos. Es una máquina de construir leyes el peronismo. Tiene una pulsión, una vocación por construir leyes, al mismo tiempo que alienta el mito. Esas son las dos cosas. No se puede separar el mito y la razón. No se puede separar ese componente profundamente plebeyo, profundamente desordenado, sucio, lo negro, de esa vocación, ¿no? Que es efectivamente la de normalizar, con la palabra norma, ¿no? Establecer normas, reglas para la vida en comunidad. Y con esto cierro, digo, también ahí hay un texto que es fundacional de la filosofía peronista, que es la comunidad organizada, que pronuncia Perón en 1949, primer Congreso Nacional de Filosofía, frente a los principales filósofos del mundo, pronuncia la comunidad organizada, que es efectivamente, esto que decía Daniel, una sola clase de hombres, los que trabajan, y ahí dice, ni el proceso de insectificación soviética, que reduce al hombre a ser un mero engranaje de la maquinaria estatal, ni la náusea burguesa existencialista, en el medio del trabajador virtuoso peronista. Es decir, y la comunidad dice, no es lucha de clases, es armonía entre el capital y el trabajo, ¿no? Tal cual. Y es un texto profundamente filosófico, la comunidad organizada. Absolutamente, claro. La palabra armonía es fundamental, nunca equilibrio. Claro, armonía, dice Perón. Son partes distintas. El equilibrio intenta que las partes sean iguales, es una negociación. En cambio, la armonía es un desafío de orden más artístico incluso.
que es el arte de la conducción, por otro lado. Y como bien decía Julián, el tema mítico está muy... Por eso es tan pregnante el tema del 17 de octubre, que ahora, digamos, lo estamos festejando de esta manera, han pasado 80 años, se llama Día de la Lealtad, en su momento no se llamaba de esa manera. Pero ¿qué tiene? Tiene todos los elementos de un relato mitológico, que podría ser como una especie de compendio iconológico, todo lo que sucede ahí. Desde, como decía Julián, hay un líder que está encerrado en una isla. El pueblo sale, y sale míticamente también, con un movimiento mítico, sale cruzando un río, el riachuelo sucio, un río contaminado, un río con peligros. Cruza ahí, todo cruce de un curso de agua, y más si es peligroso, tiene una base mitológica, que está, por ejemplo, un pueblo que cruza el Mar Rojo y de ser esclavo se convierte en un pueblo libre. El leteo, está lleno, toda la mitología está llena de ríos simbólicos que a partir de ese cruce cambia el estatuto de todo. O sea, la aventura de quien lo cruza cambia absolutamente y se convierte en otra cosa. El peronismo cruza míticamente para liberar a ese líder que estaba encerrado en una isla. Pensemos todo ese tema. Claro. Y llega sucio como llegan de haber cruzado contaminados, y ahí tenemos la imagen. ¿Por qué las patas en la fuente, más allá del poema de Lamborghini y demás, es un evento? O sea, la misma forma de decirlo, ¿no? Las patas en la fuente, ya sabemos de qué se trata, porque tiene una dimensión mitológica muy importante. Una fuente está en el centro del poder, la fuente es la fuente de la vida, la fuente redonda, con el curso con el agua que surge del centro, es un símbolo de la divinidad también. O sea, todo tiene es pasible de una visión trascendente. Entonces vienen contaminados y meten las patas, ofenden las aguas que nutren al pueblo. Claro. Hasta ese momento el pueblo, claro, fuente de vida, de muerte. Exactamente, pero ¿qué pasa? Claro. Había una parte del pueblo que no participaba de la fiesta del agua. Digamos que el agua está siempre en el centro del poder. O sea, eso que estaba descentrado, que estaba del otro lado del curso de agua, cruzó y metió, para decir que, para dar el presente, mete y ofende las aguas puras, las contamina y definitivamente se las apropia. Entonces eso hace que se componga ahí sí un pueblo, o sea, eso que faltaba, ese actor que faltaba, pasa a ser un protagonista de toda la historia. Ahora, hay una linda, en la imagen esa que recién veíamos, ahí está. Ponele en la pantalla grande, ahí está. Te referís a la de la derecha, ¿no? La ciudad infantil, esa es una creación pura de Eva Perón. La voluntad de Eva Perón estaba toda puesta en la ciudad infantil, que para ella era la realización de los sueños de la revolución justicialista, que era una revolución dirigida a toda la humanidad. Siempre la idea de la revolución peronista era hacia el mundo, no era solamente local. Era una nueva forma de felicidad de los pueblos. Entonces la ciudad infantil, ese es el folleto con el cual la ayuda social de la fundación, cuando llevaba ayuda social a Israel, a los países árabes, a Italia, lo que sea, iba traducido el folleto para explicar de qué se trataba la revolución justicialista. Y fíjense qué curioso esto, no sé si hay acá alguien lo pensó realmente, pero es impresionante, una fuente redonda, chiquita, con el agua que sale del centro, está en el medio de la ciudad infantil. Y ahí están los chicos, lejos de ofender las aguas, son los hijos de aquellos que metieron las patas en la fuente. Ellos meten las manos. Y se están nutriendo. Y se nutren con el agua, o sea, están incorporados, o sea, el pueblo está realizado y está esa es la imagen de la felicidad del pueblo, pero en un sentido trascendente y mitológico. No solamente de propaganda. Y al mismo tiempo, Daniel, Evita decía: el amor alarga la mirada de la inteligencia. Digamos, y eso es impresionante, porque si uno piensa en algunas etimologías, ¿no? Y piensa en el neoliberalismo como la captura, entre otras cosas, del entusiasmo, ¿no? Con la captura de las pasiones alegres, por así decirlo, ¿no? Entusiasmo quiere decir llevar a Dios adentro, llevar a Dios dentro. Es decir, y el amor alarga la mirada de la inteligencia, es decir, recuperar, quitarle precisamente las pasiones tristes al pueblo, que ya está pasando un montón de penurias, ¿no? Entonces acá
como Evita decía, no solo se alimentaba los cuerpos, se alimentaba también el espíritu. Porque como bien decía Daniel antes, ¿no? Los chicos vivían era una ciudad infantil, era una ciudad construida en una escala 1 en 2. Y los chicos y las chicas más pobres vivían en casitas con piso de roble de Laboña, cortina de igual suizo, ropa de Harrods y de Gatti Chávez, aprendían a trámites bancarios, andaban en esos cochecitos. Eso es puro goce, no hay nada ahí de necesidad. Y al mismo tiempo, lo que Daniel siempre traía, que es impresionante, ¿no? Cómo Evita politiza la envidia, ¿no? Porque eso que antes decía Daniel tiene que ver con una redistribución destinal, curar a los niños, curar a las personas de ese mal que es la envidia, ¿no? Entonces hay una redistribución destinal para que no le falte nada a los pibes y para que efectivamente el resentimiento, la envidia y el malestar explican más de un voto, creo, en la Argentina en el último tiempo, ¿no? Quiero traerlos al presente. Es hermoso todo lo que están contando. Tal vez voy a ser un poquito antipático, pero se viene una elección ahora dentro de muy poquitos días y por supuesto que hay muchas fuerzas participando y varias de esas fuerzas tienen referentes y tienen, bueno, candidatos que se autoperciben peronistas. Sí. Sin embargo, no hay ninguna fuerza que utilice el peronismo como marca. ¿Por qué no hay ninguna lista que se defina como, que se nombre como peronista en esta elección? No sé, yo creo que será por especulación de los genios del marketing político. ¿Por qué? ¿Por qué parece que el peronismo es una palabra que no hay que usar? Exactamente. ¿Por qué? Porque desde sus orígenes lleva la marca de la suciedad, la marca de lo negro. Entonces hay toda una construcción que sí, que es cultural, que es ideológica, respecto a, bueno, es peronista pero piensa. Es peronista pero es racional. Es peronista pero... así podés aceptar al peronista. Claro. Así se puede aceptar al peronista, exactamente. ¿No? Hay toda una construcción, y también, cuando todo lo que él decía, como invención argentina, digamos, han aparecido en los últimos años muchos nombres para explicar el fenómeno peronista. Cuando digo muchos nombres, muchas teorías, no nombres, porque no me puede haber muchos, digamos. Entonces hay que recurrir a la palabra populismo, a la CLO, hay que recurrir a muchísimas cosas. ¿Y por qué no explicamos el peronismo desde Perón? Sí. ¿No? ¿Por qué claro, tenemos porque que...? no hay esperanza ya a esta altura, después de 80 años, no hay esperanza que algún pensador francés hable del peronismo, que nos explique. Entonces no hay ningún francés que te explique, entonces tenemos un problema, ¿no? Pero creo que es prejuicio, yo creo que también ahí funciona, porque lo que no están percibiendo es que se está poniendo de moda el peronismo. Entre los chicos más jóvenes, digo, ¿no? Eso por mi experiencia personal lo puedo percibir. Hay una movida en ese sentido, o sea, las cosas mutan en la sociedad y uno cree que queda congelado en el evento de la irrupción de Milei. Y las cosas continúan, ¿no? Y están mutando. Consultarles en relación al futuro, no en el corto plazo, que son las elecciones, sino el futuro a largo plazo. Porque si hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención del peronismo, es que atraviesa el cuerpo de las personas y deja huella. Miles de relatos de chicos que conocieron el mar en Chapadmalal, o que tienen su primer juguete y eso los hizo sentir parte por primera vez. Entonces atraviesa el cuerpo, atraviesa las emociones. ¿Cómo se configura ese peronismo que históricamente atravesó el cuerpo en un momento donde el cuerpo se niega, ¿no? Donde casi estamos fragmentados? ¿Y cómo se proyecta a futuro? Sí, lo que vos decís, yo desde el punto de vista de la plástica me parece que hay una cierta explicación que es válida. La representación del obrero, del cuerpo del obrero, tanto del comunismo como del capitalismo, son representaciones como cuerpos máquinas, cuerpos hechos para hacer la revolución como sujeto histórico. Entonces es un cuerpo, una máquina de hacer la revolución, una máquina de trabajar, ¿no? Que es la otra, que deriva en los superhéroes después en la década del 30, del 40, los superhéroes que tienen un cuerpo similar. El obrero que va a hacer la revolución tiene el mismo cuerpo que el obrero que se va a morir trabajando, digamos. Ahora, el peronismo te ofrece otra cosa, el cuerpo, la representación del cuerpo en el peronismo, esta infinidad de afiches y demás, es un tipo que más bien goza de la vida, que a veces parece medio un borrachín, ¿no? Medio como que no tiene un cuerpo adecuado para el trabajo. O sea, no es una máquina de trabajar, es una máquina de ser feliz. Trabaja pero hace asado. Claro, exactamente. Claro. Y entonces ahí se explica el aguinaldo, o sea, un mes sin laburar, digamos, que se cobra, y las vacaciones pagas. O sea, no está para trabajar, no es una máquina que va a hacer, o sea, va a trabajar en la revolución o va a trabajar, no.
es un tipo que va a gozar de la vida y que intentará ser feliz y que para eso tiene que trabajar. Pero ¿qué hacemos con aquella frase? Es la frase de Perón, ¿no? Del trabajo a casa y ¿no? Bueno, es una manera de ser feliz esa, claro. ¿no? No tener que andar por ahí penando. Un pequeño tener una casa. Claro. Sí, por favor. No, un pequeño contrapunto, a ver qué piensan, ¿no? Porque yo creo que vos dijiste al principio algo como, bueno, y ahora volvés a decir el tema de las izquierdas. Y ahí yo diría, bueno, ojo, porque por ejemplo, la izquierda latinoamericana tiene mucho de felicidad. Los barbudos bajando de la Sierra Maestra tiene mucho de felicidad. La izquierda de John William Cook era una izquierda que surge dentro del peronismo, o sea, y de hecho cuando John William Cook dice el hecho maldito, él decía, bueno, tiene una mirada anticapitalista William Cook, claramente. De hecho dice, el peronismo es en la medida que incomoda al poder, si no incomoda el status quo. Entonces, y yo no sé si ahí sería tan tajante con esa división, porque creo que hay que recuperar un poco eso, sobre todo en momentos donde muchas veces se busca un giro conservador del peronismo. Sí, eso siempre está es la tensión interna, ¿no? La tensión de Cook. Bueno, 2 tomos son las correspondencias Perón-Cook. Y es bien dramático, porque ahí se juega un poco muchas de lo que pasa después, ¿no? Cook creyendo en la vía cubana y Perón tratando de convencerlo de que esa no es la vía. Ese es el drama de 2 tomos de correspondencia. Y creo que, bueno, finalmente eso deriva después en las organizaciones armadas, todo un teléfono descompuesto trágico que finalmente termina con el asesinato de José Ignacio Rucci, que fue la gran tragedia. O sea, el gran parteaguas de los 70 fue ese, no otro. Y bueno, podríamos hablar de eso. Pero ese es el gran problema, ¿no? No entender esta invención política, que es una novedad política, y que no pasa por la idea de lucha de clases. Claro. Y ese es el gran quilombo. Como bien decís, produce tensiones y no es fácil de asumir, no es fácil de conducir. El tema siempre acá que tiene que haber un conductor. Y ser el hecho maldito del país burgués es un disparate. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa frase, es una locura. ¿Cómo es? Primero, poner al peronismo en la dimensión de lo maldito. Primero error, ¿no? Cuando el peronismo es humanista y cristiano. Primero error. Y después del país burgués, ¿qué quiere decir eso? O sea, si hay una sola clase de hombres que incluya a la burguesía y a los trabajadores, armonizar esa relación es el desafío. En todo caso será el hecho maldito del país oligárquico, que es el que bombardea y mata, pero no del país burgués. Esa es la gran equivocación, creo que ahí estaba equivocado John William Cook. Recién dijiste, el tema es que tiene que haber un conductor. Claro. Y ahora, ¿quién es o quién va a ser? Y ese es ¿Dónde el desafío. está la conducción del peronismo? Es el desafío, yo creo que, no sé, lo hablamos recién. Lo hablamos recién, estábamos hablando Sí. recién. Hay alguna figura, digo, y se está configurando, qué sé yo, la figura de Axel Kicillof es una figura que se está configurando a partir de, uno lo puede pensar a partir de los lugares que le tocaron atravesar, ¿no? Su vínculo, ¿no? Su vínculo no solo, el lugar que le toca atravesar y le toca habitar, que es un lugar difícil, ¿no? Es un lugar difícil, es una provincia quizás la más desigual desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, al mismo tiempo desde el punto de vista demográfico, al mismo tiempo desde el punto de vista del financiamiento, con un gobierno nacional en contra, muy complicado. ¿Y con fuego amigo? Desde luego, ¿no? Desde luego. Y ahí efectivamente ha pasado de lugares de cierta comodidad, como decíamos antes, ¿no? Ha atravesado lugares de incomodidad y se está configurando hasta desde el punto de vista discursivo, como una voz que ordena, al menos, como una voz que se va configurando. Me parece, pero volviendo al anterior, ¿no? Efectivamente, digo, está en discusión, no es que ahora, efectivamente vaya a ser así, pero me parece que va reuniendo algunos elementos que lo pueden configurar en ese sentido. Pero volviendo al anterior, que vos tenés, Nahuel, que es muy interesante, también en la tradición de la izquierda, al menos, está la idea del sacrificio en pos, efectivamente, de un bien ulterior, de algo que va a venir después, ¿no? Y la idea de la revolución de las izquierdas es esa idea, ¿no? La idea de, bueno, hoy estamos en una revolución para que nuestros hijos vivan en la sociedad sin clases, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Y en eso el peronismo invierte esa lógica. Si algo se lo acusa al peronismo, siempre se lo ha acusado, y se lo ha acusado a los gobiernos de Néstor y a los de Cristina, es del cortoplacismo, ¿no? Y sin embargo, ese cortoplacismo generó en la Argentina un campo científico-tecnológico del que hoy
del que hoy estamos viendo los frutos y que hoy está en venta, efectivamente. Digamos, se lo acusaba a Perón de, digamos, lo que vos traías antes, ¿no? Los antiperonistas, ¿no? De distribuir la riqueza de un modo irracional, digamos, evita se lo acusaba de no hacer monobloc como la Unión Soviética, sino charlito californiano que salía mucho más guita, etcétera. Y si vamos a la ciencia y la tecnología, se lo acusaba de tener a un delirante, pues, supuestamente como Richter, ¿no? Pero sin embargo, hoy Argentina fabrica satélites, coloca satélites en el espacio, desarrollo científico-tecnológico, y la matriz de esa utopía realizada en las décadas del 40 y del 50, hoy sigue efectivamente teniendo sus frutos. Digo, el CONICET, que fue creado en la época de Perón, la Universidad Obrera Nacional, hoy es la Universidad Tecnológica Nacional, digamos, ese proceso de sustitución de importaciones. Argentina llegó a fabricar el pulqui en la Argentina, íntegramente, ¿no? Allí digo, se integraban la ciencia, la tecnología, la industria, el pleno empleo, pero al mismo tiempo un desarrollo de vanguardia. Las universidades, hoy estamos con las universidades donde efectivamente se están en juego las universidades. Están no aranceladas desde el 49 las universidades en Argentina, públicas, digo, del 22 de noviembre del 1949, un decreto que firmó Perón. Es decir, allí efectivamente hay algo donde el cortoplacismo, del que se lo acusa al peronismo, que no tenía nada de pedirle sacrificios a los trabajadores en esos años, hoy sigue rindiendo sus frutos. Para polemizar un poco, compañero. Ya, terminó el contrapunto. Hay otro punto, ¿no? Que hoy estamos hablando de 80 años del Día de la Lealtad y muy probablemente muchos de los que veíamos metiendo las patas en la fuente, bueno, casi todos no están entre nosotros ya, ¿no? Digo, no hay una memoria viva de aquel 17 de octubre de 1945. ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? Y no sé, yo creo que el mundo está llegando a ciertos bordes que me parece que van a comprometer la existencia incluso del humano en la Tierra, como nunca, ¿no? Creo que el siglo XX parecía que había dicho todo después de la Primera Guerra Mundial, y entonces estaban los años locos y demás, y no estaban viendo que en realidad todavía no había hablado el siglo XX. Y creo que estamos en una situación similar, en un momento muy similar, ¿no? Todavía no dijo lo suyo el siglo XXI, y creo que cuando hable va a ser una voz tremenda. Y me parece que el destino de la humanidad, si hay un destino, tiene que ver mucho con las ideas del peronismo. Creo que se va a llamar de alguna manera, pero en el fondo el nombre original va a ser peronismo. Una utopía peronista. Sí, yo creo que sí, porque es la única forma de... O sea, esto, ¿no? La acción de la misericordia, sobre todo, por encima de la severidad, en un punto, armonizar eso. Volviendo al título, ¿no? El título del libro, aquí, justamente, entre la severidad y la misericordia. Y el Papa Francisco anunció muchas cosas de esas. O sea, el Papa Francisco en ese sentido era profundamente peronista, a pesar de que él nunca lo diría, pero creo que estaba diciendo todo lo que dijo en sus encíclicas y demás. No hay ningún desacuerdo con ninguna de las ideas del peronismo. Me parece que por ahí va el mundo, ¿no? Una última pregunta para los dos, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. ¿Cómo terminan el Día de la Lealtad dos peronistas? Ya pasaron los actos, ahora las últimas 2 horitas del día. ¿Qué se hace un 17 de octubre? ¿Qué van a hacer Julián y Daniel? Yo al menos cenar con mi familia, con la familia que es la unidad básica de la sociedad. Muy bien. Bueno, yo hago lo mismo. Te vas a comer en la casa de estudiar. Me voy con Julián. ¿Puedo contar una historia breve que tiene que ver de algún modo con esta? Con esto cierra, es el cierre. Por favor, es el Julián. cierre. 1942, Hemingway, Cuba, ¿no? Y había entrado a Estados Unidos en guerra, y Cuba era una suerte de anexo a los Estados Unidos, y había empezado a escasear el combustible, entre otras cosas, y Hemingway, que le gustaba, además de escribir, salir a cazar tiburones con sus veleros, sus barcos, sus barquitos, etcétera, ¿no? Y además beber en las noches. Bueno, resulta que le llega un rumor, le llega un rumor de que submarinos nazis estaban por invadir la isla. Entonces, bueno, había escasez de combustible, no podía salir a pescar, etcétera. Estaban pasando, se encuentra con uno de los amigotes que frecuentaba en las noches de juerga, y le dice a este amigote: che, ¿te enteraste de esto? A la sazón Hemingway, hay que decirlo, trabajaba para los servicios de inteligencia norteamericanos o tenía algún vínculo. Y allí entonces le dice a este amigo:
Me dice, che, que era norteamericano, su amigo, ¿te enteraste de esto? Que tengo una información muy precisa que me han dicho que los submarinos nazis van a tomar la isla. Que esto es tremendo. ¿Este amigo quién era? Era el embajador de los Estados Unidos en la isla. Entonces le dice, tenemos que ir a Washington, así nos dan dinero para combatir esto. Bien, el amigo va a Washington, embajador, ¿no? A Washington vuelve, sí. Y bueno, y comienzan a tener un poco de dinero, etcétera, etcétera. Dinero que a los pocos meses se revelará cuando le pidan informes desde Washington, que todo era una farsa montada por Hemingway y por el embajador de los Estados Unidos en Cuba. ¿Quién era el embajador? Spruill Braden. Así que antes teníamos juerguistas y mentirosos y ahora tenemos algo similar, ¿no? Daniel Santoro, Julián Fava, gracias por haber venido. A ustedes. Ha sido un placer. Que terminen bien la jornada. Nahuel, Fabi, nos vemos el próximo lunes, porque esto sigue. Así que gracias por haber estado con nosotros. A vos te decimos que esperes un segundito nada más. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV y estaré charlando una vez más con Pablo Caruso. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa, con un microondas Atma. No puede ser lo que tenemos que pelear. Contra todo el tramiterío y la burocracia. Para que nos den lo que nos corresponde. Y encima el PAMI cada vez nos cubre menos medicamentos. No nos acostumbremos a vivir así. Desde Ciudadanos Unidos proponemos garantizar la atención y la cobertura total de medicamentos de uso crónico para jubilados y personas con discapacidad, sin intermediarios ni corrupción. Hay otra manera de cuidar a nuestros jubilados y a las personas con discapacidad, y es unidos. Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504. Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de los jubilados y las jubiladas, hay que cambiar. Vota Comunistas. Antonella Bianco, diputada. Partido Comunista. Lista 314. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron, acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo verte. Vamos a salir por este programa que es maravilloso. Sí. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como de esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo.
Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Ellos suman 1000 años. 1000 años versus millennials. Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Para seguir levantando las banderas del feminismo bien alto, elegí diputadas de izquierda. En Cava, Miriam Bregman, Marina Biasi y Cele Fierro, diputadas. Frente de Izquierda, lista 506. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento y el dolor de los otros. La libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. Si queremos ir para adelante, el primer paso es no elegir ni a los de antes ni a los de ahora. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Y aquí estamos nuevamente en este nuevo formato de pase entre Bienvenidos al Tren y QR. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Lindo verte siempre. Igualmente, bueno, y te queda muy bien el azul. Yo sabía que algo iba a decir, está muy bien. Está perfecto, puedo decir que me queda bien el rosa también. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Vas a hacer tu magia? ¿No querés hacerla vos? Ay, Juan. Dale, qué privilegio. Animate, vos podés. Y tenés que apuntarle. Igual le tenés que apuntar a la pantalla, ¿eh? Bueno, había que contar hasta 3, ¿no? Sí. Mirá. 1, 2, 3. Es una maravilla. Es una maravilla. Es extraordinario esto. ¿Vos viste? La verdad que me sorprende. Se llama control remoto. Te digo la verdad, un día vamos a poder hacer cosas con un teléfono que no tenga cable. Yo creo que sí, ¿eh? Y lo vamos a usar para cualquier cosa menos para hablar. Bueno, Juan, ¿cómo cierra la semana?
La semana cierra espectacular. Vos sabés cuáles son mis intereses compartidos aquí con el compañero Hamilton. Tenemos fin de semana, sprint 2 de la tarde mañana. 2 de la tarde. Y después tenemos la quali. Me perdí la quali de la sprint porque estaba trabajando. Pero es un fin de semana lindo para el deporte porque además de carrera sábado y domingo, tenemos la final del Sub-20 el domingo a la noche. Por supuesto. Vamos con todo, ¿eh? Sí, además de Boca y además de Central, ¿no? Así que tenemos un lindo fin de semana. Nos va a mantener entretenidos, ¿no? Seguramente. Y lo necesitamos. Y Día de la Madre, por supuesto. Beso a todas las mamás. Después nos vamos a ocupar de eso nosotros, pero ya que estamos, besos a las madres para este domingo. Te traje para cerrar la semana algo que tiene doble foco de atención. Bien. Vos elegís dónde poner tu mayor interés, digamos, ¿no? Primero, vamos a la segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se llama Karen Reichardt. Sí, Karina Vázquez. Sí, tenés razón. Bien. Se llama así, pero bueno, ella eligió evidentemente ese nombre. Que ayer había tenido, digamos, algunas consideraciones desafortunadas sobre quienes no piensan igual que ella. Sí. Y le había dicho, ¿te acordás? Que tenían una enfermedad mental. Sí. Claro, era una manera de decir. Eso es solamente una forma. No es decirte enfermo mental, decirte que tenés una enfermedad mental. Exactamente. Y de cabeza, ¿viste? Por bueno, todas esas cosas ya escuchamos con tantas otras descalificaciones. Pero claro, evidentemente sintió la necesidad, o le hicieron sentir la necesidad de que algo tenía que aclarar. Y entonces hizo este posteo, mirá. A ver. Dije enfermedad mental por el chip cultural. Emoji o emoticón de risa, ¿no? Sí, de risa alocada. De risa alocada, que es como diciendo, jaja, bueno. Pero en serio, si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación. Y cuando vayas a votar, fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo? Sí. Sí, escribí bien primero, Karen, porque fíjate con acento, vas a seguir en lugar de seguir, bueno, qué sé yo. Sí, no está muy bien. No hay que apurarse tanto para postear, ¿no? Me parece que hay que releer antes de postear. Capaz que releyó, eventualmente, lo cual sería peor. Pero medio que no retrocede, ¿no? Como que se sostiene en la misma. Y entonces aparece alguien que esta semana, podríamos decir, se puso la pilcha de compañero y nos dio algunas alegrías. Estamos hablando de Eduardo Feynman, que frente a este posteo de Karen Reichardt opinó lo siguiente, mirá. A ver. Una vergüenza que esta mujer sea candidata sobre ese posteo. Mirá qué bien. Ahora, yo te pregunto, Juan, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿El momento de Eduardo Feynman o el modo de ser de Karen Reichardt? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda el momento de Eduardo Feynman. Sí. Está, ¿no? En un... No es el único. Yo creo que hay varios periodistas que están teniendo momentos. Sí. ¿No? Pablo Rossi, bueno, el economista Carlos Melconian también, ¿no? Que habla de neocolonialismo. Sí, como se están como despegando de alguna manera. Es puede como, ser. En esta foto no quiero salir. Me quedo en los comunicadores, probablemente porque también están obligados a representar a sectores que evidentemente las políticas de Milei están afectando, están como entrando a dudar, ¿no? No sé si lo ven a través de las redes, si se lo dicen, si tienen ya tanto oficio que perciben eso antes de que eventualmente ocurra. Pero es interesante. Sin dudas. No sé cómo venimos de grilla en Bravo TV, pero... Hay lugares. Edu, esta es tu casa. Va, no sé. Yo no es la mía ni siquiera, pero bueno. qué sé yo. Qué sé yo, un gorila siempre en algún lugar no podemos... ¿no? Y para matizar un poquito. Algo puede ser en este momento. Sí. Bueno, cosas que nos traen... Hay sillas altas. Así que, bueno... Pará, tentémoslo, Juan. Tremendo. Me voy mejor, ¿no? Sí. Buen fin de semana. Lo mismo para vos. Disfrutalo. Lindo, buen programa. Si querés intercambiar, tengo alguna duda del sprint.